Desde aquí, desde la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, quería presentar el libro que tengo en mis manos, de la cual soy coautor, y que tiene como título Guía ética para la sociedad del riesgo. En el año 1986, el sociólogo alemán Ulrich Beck publicó quizás su obra más conocida, La sociedad del riesgo, en la que en su momento supuso un cierto grado de propuesta audaz y hoy ya es lugar común entre nosotros, según la cual los riesgos más importantes para la salud humana no venían tanto de la naturaleza como de la propia actividad humana, los riesgos así llamados antrópicos. Este ha sido nuestro punto de partida de nuestra monografía, en la que analizamos precisamente esto: cuáles son los criterios que ha de asumir o tomar la administración pública y la sociedad civil para la gestión, para la comercialización de bienes, servicios o construcción de infraestructuras que puedan significar algún tipo de amenaza para la salud humana. Los guías éticas que suelen trabajar estas cuestiones suelen centrar su foco en un análisis cuantitativo de costos y beneficios. Nosotros en nuestra guía hemos querido fundamentarnos más que en un análisis cuantitativo en un análisis de principios como la solidaridad intergeneracional, las generaciones futuras, el principio de proporcionalidad, el principio también de precaución. Los autores y yo estaríamos muy satisfechos si esta monografía que tenemos entre manos pueda servir para contribuir un poquito más al bien común de nuestra sociedad.